Buenas noches, Ángel. Hola, buenas noches, Ayanta. Pues bienvenido de nuevo aquí en los micros de radio para hablar de un libro tuyo que se acaba de publicar y que se titula Joven a los 100 años. Está editado en Esfera, en la Esfera de los Libros, todas las claves para vivir mejor. Más y mejor, perdón. Bueno, una vez más abordas este tema, pero ya con un libro. Ángel, ¿cómo es eso? Hombre, pues en cierta manera, como fui un poco el médico que empezó a desarrollar esta apasionante rama de la medicina, que es la medicina preventiva para el envejecimiento saludable, pues veía necesario pues escribir un libro, casi emulando a mis colegas norteamericanos, que es en donde me formé, pues para poner las bases de en qué consiste esto. Claro, a base de artículos o de entrevistas vas contando cosas, pero al final te das cuenta que es imposible abordarlo todo y pensé, pues bueno, hay que escribir un libro donde se pongan las claves de qué consiste esta medicina, del por qué, del nuevo paradigma sanitario, de los pilares de la medicina preventiva, de qué expectativas a qué expectativas debemos aspirar, en fin, y estoy muy contento de haberlo escrito, la verdad, con la colaboración de Alberto Bravo, que es un magnífico periodista científico. Pues a propósito de claves, dices en el prólogo que el concepto clave de todo esto no es tanto la esperanza de vida, sino la calidad de vida. ¿En qué sentido? Bueno, pues en todos los sentidos. Efectivamente, muchas veces cuando oímos el término de medicina antienvejecimiento o longevidad, siempre estamos pensando en estrategias científicas súper sofisticadas para alargar nuestra vida indefinidamente o alcanzar esperanzas de vida muy longevas. Pero en realidad de lo que se trata es de poder llegar a estar cerca del final de nuestra vida en plena funcionalidad y salud, disfrutando de cada momento. Sabemos que de los 30 años de vida añadidos que hay de esperanza de vida media, me refiero, ¿no? En el siglo XX, solo 3 años de esos han sido en plena salud. O sea, lo que quiere decir que efectivamente hemos alargado mucho la vida, pero porque convivimos con enfermedades, con dolencias, con patologías, y lo que tenemos que intentar es que esa convivencia pues se reduzca a 5 años, a 4, a 3, a todo lo que sea posible. Eso se llama la compresión de la morbilidad. Y de hecho cada vez vemos más gente añosa, gente muy mayor haciendo verdaderos proezas atléticas, por decirlo de alguna manera, ya sea en el deporte o sea en el baile O mentales. o mentales, Uh-huh. efectivamente, o es lo que iba a decir, o mentes brillantes en cualquier área del conocimiento, ¿no? Y a eso es al que yo creo que podemos y debemos aspirar como seres humanos. Es algo absolutamente lícito. En todo lo que tú llevas trabajando pues, durante toda tu vida, Ángel, uno de los puntos fundamentales es que es el paciente quien toma las riendas de su salud. Sí, esta le llamamos la medicina de las PES, porque es preventiva, porque es proactiva, porque es predictiva, personalizada, pero la palabra proactiva me encanta, porque en realidad lo que viene a decir es que se requiere la proactividad del paciente, si es que le queremos llamar paciente, por otro lado, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la salud está en sus manos. Tenemos que ser cada uno de nosotros los que tomemos las riendas de nuestra salud, los que ya abandonemos esa visión reactiva de obedecer al doctor que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y además lo haremos a regañadientes y medio mal. Yo creo que ya ha llegado un momento en el que el conocimiento, el abordaje de la ciencia es relativamente fácil y todos debemos asumir nuestra responsabilidad. Ya no hace falta que nos prohíban fumar. Es que no tiene sentido fumar. Es que ya no es necesario que nos prohíban, que el papá Estado o que la norma o la ley nos obligue bajo castigo a hacer cosas que ya sabemos que son malas para nosotros. Entonces, por eso,
poco a poco iremos adoptando estos estilos saludables de vida y seremos proactivos, y nosotros mismos tenemos que ser los que nos cuidemos por nuestro propio bien, por el bien de nuestros seres queridos, para que no sufran por nosotros y por toda la sociedad, porque realmente esa persona que no se cuida y enferma 15 años antes de lo que debe, al final lo va a pagar toda la sociedad. Tú te decantaste cuando terminaste la carrera por una especialidad pues completamente novedosa en esos tiempos, que era la medicina de la educación física y el deporte, y a partir de ahí, bueno, pues fuiste evolucionando hasta llegar a esta medicina preventiva para el envejecimiento saludable, que parece una evolución lógica, pero no dejas de ser un pionero al respecto en España. Sí, evidentemente, pues la especialidad mía, medicina del deporte, pues es una especialidad que en su inicio pues nos dedicábamos básicamente a dos cosas. Uno, hacer chequeos médicos para la gente que iba a hacer deporte, para que no se muriese por el deporte, cosa que hoy en día, pues bueno, se siguen haciendo, pero sabemos que el deporte es bueno, pero en aquella época pues nos daba miedo que la gente hiciera esfuerzos físicos, ¿no? Uh-huh. O por otro lado, pues nos dedicábamos a la alta competición, ¿no? Para intentar que los buenos deportistas, esos que tienen ese talento genético, pues dieran su máximo rendimiento, estuvieran sanos, pudieran entrenar con altas cargas, recuperarse adecuadamente. Y yo a medida, y tuve la fortuna pues de poder trabajar en ambas partes, el deporte base y el deporte la prevención de la posible patología inducida por el deporte, y por otro lado en la alta competición. Pero rápidamente empezó a haber muchas publicaciones científicas que vinculaban la actividad física y el deporte con la salud, con la prevención, incluso con el tratamiento de muchas enfermedades. Yo me iba haciendo mayor, y mis deportistas se iban haciendo mayores, tanto los del deporte amateur como los Uh-huh. del deporte profesional. Y, y ellos mismos, algunos de ellos, es los que me decían, oye, mira, en Estados Unidos hay una cosa muy parecida a la que estás haciendo tú, pero que no va dirigida a que rindamos físicamente al máximo, sino que rindamos física, mentalmente, vitalmente al máximo, independientemente de la edad. Y es ahí cuando descubrí, a mediados de los años 90, esta medicina, y ya pues más adelante, tardé 10 años más en poder ir allí a informarme bien de qué es lo que se estaba haciendo. Y bueno, es que claro, aquí surgen un montón de preguntas porque hay el aspecto físico, claro, de cómo nos cuidamos físicamente, pero también existe el aspecto psicológico. De hecho, tú dices, intenta ser feliz y si lo eres, procura serlo más para vivir más y mejor, ¿no? Sí, de hecho, esa parte de la salud emocional, del equilibrio emocional, de la actitud, la felicidad, el estrés, pues mira, precisamente es una de las partes en las que es más difícil abordar, porque no lo puedes abordar haciendo análisis sofisticados y tomando algún fármaco o suplemento o una optimización hormonal. Se puede hacer, pero realmente la actitud se debe trabajar de otras maneras, ¿no? Uh-huh. Y no es tan fácil. Decían nuestros clásicos médicos que es más difícil cambiar de hábitos de vida, de estilos de vida saludable, que cambiar de religión, de ideología política o de cónyuge. Sí, Entonces, ¿realmente crees eso? ¿Tú también? Que es más es difícil, difícil, sí. sí, es muy difícil. O sea, los hábitos de vida los adquieres en la infancia y en la adolescencia. Y a partir de ahí, si los tienes bien metidos dentro, Uh-huh. cuesta hacer el ejercicio con esa regularidad. Todos conocemos a estos amigos del colegio que hacían mucho deporte y a los 50, 60 años seguirán haciendo deporte probablemente, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, aquella persona sedentaria puede hacerlo con disciplina, por supuesto, pero le va a costar más. De igual manera que el hábito nutricional correcto en casa, en cómo se comió en la infancia y en la adolescencia, marca para toda la vida. Hay gente que no le gusta nada, que no le gusta la carne, no le gusta la verdura, no le gusta la fruta, no le gusta nada, probablemente porque en su infancia no comió bien. Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, la actitud, el positivismo
o no, o la tendencia al pesimismo. Es algo también que muchas veces lo tenemos inherente en nosotros mismos. Yo recuerdo escuchar a Leonard Hayflick, que es un investigador que ya en los años 60 definió la esperanza de vida máxima del ser humano en torno a los 120, 130 años. Este señor sigue vivo. Realmente nunca nadie había vivido hasta entonces esa cantidad de años, pero en 1997 murió la primera persona que alcanzó su límite, el límite de Hayflick, y murió con 122 años. Bueno, pues este señor yo le escuché en Las Vegas, en un congreso hace ya unos cuantos años, cómo decía que lo más importante que podíamos hacer para envejecer en salud era vivir con una actitud positiva, que era la clave del envejecimiento saludable. Además, Elizabeth Blackburn, que es una premio Nobel de Medicina en 2009, una experta en los telómeros, también tiene un libro divulgativo en el que vincula estrechamente la longitud del telómero, que es un marcador de envejecimiento, con la felicidad, con el estrés, o con la tristeza, o con cómo sea tu vida en general relacionado con el estado de ánimo. Pones un ranking de esperanza de vida por países al principio del libro, Ángel, en el que España aparece como la más longeva. Sí, estas son unas proyecciones de un artículo publicado a finales del año 2018 en la revista Lancet, y que con las tendencias actuales España se colocaría precisamente ahí en torno a los 87 años de esperanza de vida media, lo cual es media, hombres y mujeres. Uh-huh. Y media quiere decir que el 50% de la población llega a esa edad, y es una esperanza de vida enorme. Pero es algo que está por ver, evidentemente. Yo lamentablemente creo que esta pandemia que estamos sufriendo va a cambiar estos números, porque bueno, está dando duro A la gente mayor, sí. a la gente mayor, efectivamente, y aunque no sean muertes contabilizadas, muchas de ellas como por el virus, sí está habiendo muchas muertes de esas personas que ahora mismo están en la década de los 80, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, bueno, esto es algo circunstancial, espero, y que sea como esos picos que ocurren en las esperanzas de vida cuando ha habido una guerra o cuando ha habido alguna circunstancia especial. Pero lo que más me preocupa es los estilos de vida que viene en nuestra gente, entre nuestros niños y nuestra gente joven, en cuanto a sedentarismo y nutrición. Y eso puede lanzarnos a diabetes, obesidad y otras patologías asociadas, y que estas tendencias de longevidad en España empiecen a no ir tan rápido, o se estanquen, o empiecen a bajar, lo cual sería lamentable, teniendo pues muchas cosas buenas en este país, como la dieta mediterránea, un sistema nacional de salud magnífico y en general un buen carácter, ¿no? Y un buen clima. Desde luego. Hoy escuchaba esta noche en el telediario que en México y en Estados Unidos 3 de cada 4 personas tienen sobrepeso u obesidad, y que esto podía significar en la pandemia que estamos viviendo realmente un problema enorme para además estratos de la población que no son precisamente solo los mayores, sino también los niños y los jóvenes. Sí, así es. También, bueno, no lo he escuchado en el telediario, pero sí leí el artículo en el que hablaban del estado de Luisiana, donde el porcentaje de obesidad es impresionante, y efectivamente están preocupadísimos. La mayoría de la gente obesa tiene problemas respiratorios, tiene patología pulmonar, y ahora estamos ante un virus que ataca principalmente al pulmón, desarrollando una neumonía vírica. Así que eso puede hacer que obesos de 30 años pues tengan un pronóstico, pues a lo mejor como Grave. el grave, como el de una persona en normopeso de 70, ¿no? No lo digo con certeza absoluta, pero no es de descartar esto.
¿Cuáles son los síntomas del envejecimiento? Porque parece que están muy claros, pero a lo mejor no estaría mal definirlos. Bueno, claro, la verdad es que, hombre, todos pensamos un poco, sabemos qué es lo qué es lo que sentimos, ¿no? Ujú. Qué es ¿Qué es lo aquello que que podíamos hacer antes y lo que no podemos hacer ahora también, no? efectivamente, ¿no? Sí. Hombre, podemos empezar desde los aspectos, por decir, antropométricos, es como nos vemos, ¿no? El aumento de peso graso, la disminución de la masa muscular, la disminución de la altura ya más adelante, ¿no? Sobre todo esa grasa en torno al abdomen. El, la dificultad para dormir, para conciliar el sueño tan fácilmente como lo hacíamos antes, e incluso para dormir de un tirón hasta la mañana, porque nos despertamos a medianoche y nos cuesta volver a conciliar el sueño. La agilidad mental es otro de los aspectos que nos preocupan, el olvidarnos de algunas palabras, la fuerza física y la capacidad cardiorrespiratoria, la función sexual, la libido, la disfunción eréctil en hombres, secreción vaginal en las mujeres, dolores y rigidez articular, en fin, luego lo que se ve, ¿no? La pérdida de elasticidad de la piel, las arrugas, la aparición de canas, en fin, los síntomas Un del desastre. envejecimiento En los fin, un conoce, desastre, sí, sí. claro, los conocemos todos, ¿no? Sí. Y en el fondo este envejecimiento, pues bueno, pues hay todos los órganos y sistemas van envejeciendo, evidentemente, ¿no? Pero claro, al final, podemos intentar posponer toda esa aparición, ¿no? O sea, yo lo que no es tan viable es el que no aparezca ningún dolor articular, porque habrá artrosis, habrá desgaste articular, hay pérdida de masa muscular, pero la pérdida de masa muscular la podemos limitar bastante. La función neurocognitiva la podemos preservar bastante. La capacidad, ya he dicho, la fuerza cardiovascular. Hay muchas funciones que las podemos preservar durante mucho tiempo, incluso el aspecto de la piel, otras no tanto, ¿no? El envejecimiento articular es algo que es más difícil. Además, muchas veces el hecho de hacer deporte y hacer actividad física, eso es bueno para nuestro corazón, para nuestras arterias, para nuestro cerebro, pero a veces no es tan buena para nuestras Ujú, articulaciones, ¿no? ujú. Así que esos son los síntomas, pero bueno, todos conocemos gente que está envejeciendo bien y gente que no está envejeciendo tan bien. E independientemente que siempre alguno dirá, pues yo conozco al tío fulanito que fuma, que no ha hecho ejercicio en su vida y está estupendo Que con esto siempre 70 te lo dice alguien, sí. sí, alguien que te lo dice, sí, pero ese Sí. es el caso único que confirma la regla, ¿no? Ujú. Pero la gran mayoría de la gente que envejece bien generalmente se ha cuidado, ha tenido buenos estilos de vida, está delgada, procura tener una vida disciplinada en cuanto a horarios, para dormir, para levantarse, para trabajar, para hacer ejercicio y todos estos aspectos. Un espejo del envejecimiento, Ángel, es el declive hormonal al que estamos sujetos tanto hombres como mujeres. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, efectivamente, hay una teoría que se llama la teoría hormonal del envejecimiento, con la que yo no comparto mucho, ¿no? Porque lo que viene a decir es que el envejecimiento es consecuencia del declive hormonal. Que hay un declive hormonal es evidente porque está estudiado y está medido ya en 1000 estudios, ¿no? Y eso quiere decir que a lo largo de la vida, a medida que vamos envejeciendo, pues nuestros niveles hormonales van decayendo, casi todas las hormonas, excepto dos que son las no muy deseables, que es el cortisol y la insulina, que van subiendo, ¿no? Ujú. Entonces, y este declive hormonal produce una serie de síntomas que en realidad son el espejo de todo esto que hemos dicho anteriormente, ¿no? Este declive hormonal por el déficit de estrógenos y de progesterona produce una serie de síntomas que son los propios de la menopausia, que a su vez son los propios que se asocia con el envejecimiento de la mujer. Lo mismo con el declive de la testosterona, con el declive de la hormona de crecimiento.
También con en el la andropausia, ¿no? O sea, que entiendo, Sí, sí. sí, es un término controvertido. A mucha gente no les gusta hablar de andropausia, sino de déficit androgénico del hombre Ujú. adulto. Bueno, más que nada es una cuestión terminológica, ¿no? Porque no hay una Porque pausa realmente. exacto, y no hay Sí. porque en la menopausia es que para la regla, ¿no? Sí. Y aquí no es que pare nada, ¿no? Pero bueno, todos entendemos al hablar de la andropausia es el declive en los niveles de testosterona del hombre que se asocian con aumento de peso, disminución de la función sexual, disfunción eréctil, disminución de la fuerza, de la vitalidad, en fin, ese cuadro es el que se llama déficit androgénico del hombre adulto. Y bueno, y entonces la reposición la reposición de los niveles hormonales a esos valores pues de un hombre más joven, una mujer más joven, revierten en parte o totalmente muchos de estos síntomas, ¿no? Si bien no es un tratamiento de una patología, porque hoy por hoy el envejecimiento no se considera una patología, pero va a serlo en breve. La clasificación internacional de enfermedades se va a incorporar la palabra edad avanzada como un código nuevo, Ujú. pues entonces sí se puede revertir esta sintomatología. Y además hay muchos estudios que asocian no solamente esta optimización hormonal a la mejora de la funcionalidad y del bienestar, sino también a la prevención de las enfermedades relacionadas con el propio Y envejecimiento. esto, doctor, es precisamente lo que haces en tu consulta, ¿no? ¿Nos puedes explicar, si acudimos a tu consulta, qué es lo que vamos a tener que hacer y con qué nos vamos a encontrar? Pues mira, lo primero que yo intento hablar con la gente que se acerca es tener una conversación larga de todo el sentido de esto, de lo que estamos hablando precisamente en esta entrevista. Y a su vez definir cómo queremos y podemos empezar. Para empezar, pues hay que, como en muchas cosas en la vida, hay que medir. Si no tienes el dato, no puedes tomar decisiones, ¿no? Entonces, pues hay que hacer análisis de sangre y otro tipo de pruebas complementarias de composición corporal, densidad mineral ósea o test neurocognitivo. Podemos medir la curva de melatonina, podemos medir la curva diaria en salida de estrés y de estrés para midiendo el cortisol y la de hidroepiandrosterona. En fin, podemos medir el envejecimiento del sistema inmunológico. Se pueden hacer multitud de pruebas. Lo que hay que decidir en cada caso cuáles son las pruebas idóneas para esa persona. ¿En función de qué? Pues de sus antecedentes familiares y en función de su estado de salud y de la edad y del sexo y de varios parámetros, ¿no? Entonces, una vez que hemos decidido qué tipo de pruebas vamos a hacer y las más idóneas para esta persona, pues empezamos con ese chequeo, que generalmente se suele hacer en una mañana, o los más sofisticados, pues a lo mejor puede llevar más de una mañana. Y luego, al cabo de una semana o 2 semanas, tenemos los resultados, nos volvemos a reunir y hablamos de qué ha pasado, qué hemos visto. La interpretación de los resultados no es tan clara como la que se hace en la medicina reactiva, en la medicina para tratar enfermos, ¿no? En el que se define lo que es alto, bajo, bueno o malo, ¿no? En este caso, sabemos que muchos biomarcadores pasan por una zona gris, una zona que no es ni buena ni mala, la llamamos subóptima. ¿Por qué? Porque vamos camino hacia algo que no nos gusta. Por ejemplo, si lo podemos entender bien con un colesterol a lo mejor de 180, total de 180 o 190, por hacer un ejemplo simple, que si bien no es alto, no es un nivel idóneo, ¿no? Entonces, eso junto con otros parámetros de salud cardiovascular, que puede ser la velocidad de la onda de pulso, el grosor de las paredes de las carótidas, la presencia de calcio en las coronarias, nos vamos haciendo una idea bastante precisa de los riesgos de esa persona para desarrollar alguna de las enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento. Una vez que tenemos hecha la foto,
de la persona, entonces nos ponemos en marcha, pues incidiendo, lo primero, en los estilos saludables de vida, en cómo tiene que comer, en el ejercicio, en el sueño y el descanso, en el control del estrés, y a veces lo que hacemos es suplementar su alimentación o con algún suplemento nutricional porque veamos que tiene algún déficit vitamínico, vitaminas del grupo B o vitamina D o ácidos grasos omega 3. Si no lo podemos complementar con la alimentación saludable, porque es difícil hacerlo, realmente a lo mejor es difícil alcanzar unos niveles óptimos de vitamina D o de niveles de omega 3 con la alimentación, dada la forma en la que comemos hoy en día, ¿no? Y los horarios que tenemos y dónde comemos. Y por otro lado, pues valoramos la optimización hormonal si procede en alguno de estos casos. Por otro lado, pues si vemos que hay gente que necesite apoyo conductual o psicológico, pues ya he hecho mano de colaboradores míos para que les ayuden a adoptar a esos cambios de estilos de vida Esa que actitud decíamos al principio que es tan que difícil resulta de alcanzar. saludable, ¿no? Claro. Sí. Ángel, y en relación a todo este problema que estamos viviendo ahora con la pandemia del coronavirus, hacer este tipo de tratamiento, cuidarse de este modo que tú recomiendas, tanto la terapia hormonal como las vitaminas, el omega 3, los suplementos alimenticios y las cosas que haya que resolver en cada organismo, nos puede convertir en personas que tengan una respuesta inmunitaria mayor frente al virus del coronavirus o hacia cualquier virus? Bueno, hay muchísima literatura con respecto a esto. La verdad, de hecho, mira, hoy estábamos preparando un poco el Congreso Nacional de Medicina Antienvejecimiento del año 2020. Entonces había más o menos un programa y se está valorando el hacer casi un giro del programa hacia el coronavirus, y estos son algunos de los temas que estábamos debatiendo, ¿no? Y sí, o sea, el sistema inmunológico de alguna manera lo podemos potenciar. Yo mi tesis doctoral la hice sobre el efecto de la actividad física en el sistema inmunológico, y sabemos de sobra que el sedentarismo no es bueno para tener un buen sistema inmunológico, y que la práctica regular de ejercicio mejora la función inmunológica, lo cual de alguna manera algo tiene que ver con esto. Por ello no quiere decir concretamente contra el coronavirus, pero lo que sí tengo claro es que afrontar una pandemia de estas en un cuerpo sano y en forma no es lo mismo que afrontarlo con un cuerpo con 3 patologías o 4 patologías, y porque no está cuidado o porque a veces, por desgracia, pues son patologías que no tienen que ver con los estilos de vida y con el cuidado. Pero ojo, la mayoría de las enfermedades que tenemos en los países desarrollados, como la hipercolesterolemia, la diabetes, la diabetes tipo 2, el sobrepeso, la hipertensión, o sea, en gran parte son prevenibles. Ángel, muchísimas gracias por esta charla. Repetimos el título de tu libro, Joven a los 100 años. Está editado en Esfera. Ni que decir tiene que ahora las librerías están cerradas, pero por un lado volverán a abrir, y si no, en cualquier caso se puede comprar pues a través de la web de la Casa del Libro, de cualquier otra librería que lo envían a casa, o de Amazon mismo. Es decir, que ahora mismo no tengamos librerías no significa que no podamos acceder a los libros que se están publicando durante estos días de confinamiento. Ángel, muchísimas gracias por tus palabras y suerte y salud. Pues muchas gracias, igualmente. Buenas noches. Adiós, buenas noches.